Proverbios 14:8 y Proverbios 19:3. Si alguien lo encontró, puede leerlo en altavoz, por favor. Dice Lucía. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Ok. Y Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego su corazón se irrita contra el Señor. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces en esta tarde ya. Hoy voy a ir rápido para redimirles el tiempo que les consumí ahora. Estamos hablando del tribunal de Cristo, ¿cierto? Que la iglesia va a ser juzgada por el Señor en su regreso. Bien que, aunque somos salvos por la gracia, el Señor juzgará nuestras obras para recompensar a cada uno según lo que hizo, o, en su defecto también, castigar a los que no hicieron lo que debían, ¿sí? Entonces, hemos hablado del tiempo, hemos hablado del dinero y hemos hablado de los hijos, como elementos que Dios pone a nuestra disposición y a través de ellos nos prueba y prueba nuestra capacidad administrativa. Hoy vamos a hablar de el camino. ¿Qué es el camino? ¿Cómo así que el camino? Dios me juzgará por el camino, sí. ¿Cuál camino y qué camino? Entonces, por eso hemos leído aquí Proverbios 14:8, ¿cierto? Les dije, la ciencia del prudente está en entender ¿qué? Su camino. Más la indiscreción de los necios es engaño. ¿Y cómo es el 19:3? Dice, La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. la insensatez del hombre tuerce su camino, luego contra Jehová irrita su corazón. Entonces, ¿qué es esto de el camino? Vamos a tomar otro texto para usarlo como introducción. Génesis 17:1. ¿Quién lo lee, por favor? Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ok. Bueno, para entender el camino hay que entender el concepto de la perfección. Y hay que empezar desde la siguiente base, porque hay mucho concepto que se contrapone respecto a lo que es la perfección. Y cuando nosotros vemos la perfección como algo objetivo, nos frustramos. Sí. Es decir, como que la perfección es estos estándares y ya. El que los tiene es perfecto, el que no los tiene no lo es. Si vemos la perfección desde esa óptica, nosotros nunca podremos sentirnos perfectos. Ahora, surgen dos preguntas. ¿Es el ser humano perfecto? No. Volvemos al punto inicial. Depende cómo juzguemos la perfección. Si la juzgamos desde el punto de vista subjetivo, cambia. Me explico. Si nosotros los seres humanos no podemos ser perfectos, ¿por qué Dios le pide a un hombre que sea perfecto? Eso le dijo a Abraham, ¿cierto? Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, también hay un texto que dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Y el que ande en dónde? Camino a la perfección. Este le servirá. Y tanto en Génesis como en este texto que creo que está en Salmos. Bueno, Salmos creo. Bueno, si no, ustedes me corrigen. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Bueno, ambos textos tienen una coincidencia, que ambos hablan de un camino. Aunque Génesis 1 no menciona un camino exactamente, anda un andar. Habla un andar, ¿cierto? Y el andar está relacionado con el camino, porque para andar se necesita un camino. Ahora, ¿por qué entonces les digo que la perfección debe de verse de manera subjetiva? Es decir, la apreciación tiene que ser propia, ¿cierto?
¿Qué es algo subjetivo? Es decir, pongamos un ejemplo. Tenemos un computador allí. Yo les pido a ustedes la opinión acerca del computador. Algo subjetivo es que alguien puede decirme, el computador es bueno, otros dicen es bonito, otros dicen sirve para lo que hago. Es una apreciación subjetiva, pero el concepto objetivo ¿cuál es? Que es un computador Core i7 con tanto de RAM y eso no lo cambia nadie y eso es así. Es decir, algo que es y ya, y no depende del observador, sino que es así. ¿Me hago entender? Entonces, si la perfección la vemos desde el punto de vista objetivo, que es que la perfección es un ser humano hermoso, ¿sí? Rubio, ojos azules, 1,80, ¿cierto? Millonario, que nunca se equivoque, que no ofenda a nadie. Obviamente ahí no entra nadie, ¿cierto? Entonces, si ese es el concepto objetivo de perfección, ¿cómo Dios le pediría a Abraham que sea perfecto? Ahora, si la medimos en base a que ser perfecto es no cometer errores, entonces Abraham no fue perfecto, porque tuvo sus errores, ¿cierto? No, y también cuando llegó eso, aclara la palabra donde dice que siendo Abraham de 99 años, y vamos a decimos una persona de 99 años. Sí, ya el hombre le daba lidia a caminar. Cierto, pues, Sí. uno se mete hacia el Aunque en ese tiempo vivían, no sé, 300, 400 años. No, pero para ese tiempo ya no. El hombre vivió tanto tiempo hasta el diluvio, Hasta antes de Moisés. de Noé. Después del diluvio, los años cambian para los seres humanos. Sí, 130 y algo, hasta 160, 38. pero ya de ahí para arriba no. ¿Quién fue el que la embarró que nos hizo esa mal? No, eso se dio producto de toda la maldad que hubo. Bueno, pues si nos vamos a la raíz, pues Adán fue el que le abrió la puerta a todo, ¿cierto? Pero antes del diluvio, los hombres vivían hasta 900 y tantos años. Ahora el Señor dice, no, ya no más, les voy a cortar porque si no acaban con esto. Pero antes comían carne y todo el cuento, ¿no? O fue ya después. Bueno, ese concepto es oscuro, pero bíblicamente Dios le permitió al hombre comer carne fue después del diluvio. Ah, ahí va a estar el detalle. Puede tener algo de sentido, La ¿no? carne envejece mucho. Continuamos. Entonces, Dios le pide a un hombre que sea perfecto. Si Dios le pide a un hombre que sea perfecto, es porque se puede ser perfecto. Amén. Lo que hay que cambiar ya es la concepción de la perfección y entender que la perfección no es objetiva, sino subjetiva. Me explico. La perfección de cada uno de ustedes es diferente a la mía y la mía es diferente a la de ustedes. Cada uno de nosotros tenemos una perfección diferente, basado en lo para qué fue hecho, y eso es lo que llamamos camino. Es decir, como les he dicho en ocasiones pasadas, Dios no es un Dios de ocio. Dios no crea porque se levantó una mañana y no tenía nada más que hacer, entonces hagamos al hombre, no. Cuando Dios va a crear algo, Dios ya tiene definido su futuro, su ocupación. Por eso hay una particularidad en la Biblia. Usted ve que para Dios es importante los nombres. No es como hoy día, ¿cierto? Que si uno nace en el 2020 lo ponen COVID-19. O sea, según la moda del año así lo pone. Entonces, no, Dios, cuando pone nombre, Dios adjudica el nombre según lo que ese diseño tiene. Que así es la lógica, ¿no? Porque creamos el automóvil, pero ¿por qué llama automóvil? Porque se puede mover solo, ¿cierto? Entonces, que el nombre que tiene, aquello que diseñamos sea acorde a lo que hace. Por eso la Biblia dice que Dios conoce a todas las estrellas y las llama por su nombre. Y declárame tu nombre, Jacob, ¿cierto? Usurpador. Bueno, ya no será más tu nombre Jacob, sino que será Israel. Dios cambia los nombres. Y de hecho a nosotros nos ha hecho una promesa, que nuestro nombre en resurrección será diferente. ¿Por qué? Porque nuestro nombre será acorde a nuestra función y lo que vamos a desarrollar. Entonces Dios pone nombre conforme a lo que Él crea. Porque en Dios todo hay un propósito y todo tiene un diseño y una razón de ser. Y a este diseño le llamamos camino. Camino. El camino
es lo que el hombre o aquello para lo cual el hombre fue creado. Todos tenemos algo particular que hacer en este mundo. Camino, carrera, andar. Esto está relacionado con el mismo asunto. Entonces, anda delante de mí, ¿cierto? Un camino. Y sé perfecto. ¿Cuál es la perfección? La meta del camino. ¿Me hago entender? Vamos a leer, por ejemplo, dos textos. Alguien, por favor, lea Hechos 13:25 y alguien más 2 Timoteo 4:7. Hechos 13:25 y 2 Timoteo 4:7. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo él? Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Muchas gracias. Vamos a hacer énfasis en la primera frase. Más cuando Juan, ¿qué? Terminaba su carrera. Ok. 2 Timoteo 4:7, por favor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ok. He peleado la buena batalla, he acabado, ¿qué? La carrera. La carrera. Aquí tenemos dos personas, a quien, a Pablo y a Juan. ¿A cuál Juan? Juan Bautista, ¿cierto? Sabemos que Juan Bautista para este momento en que había terminado su carrera, ¿lo iban a qué? ¿Cuántos años tenía? Más o menos 30 años. ¿Por qué deducimos esa edad? Porque recordemos que él era 6 meses mayor que el Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque Elizabeth tenía 6 meses cuando vino María y el vientre, la criatura saltó, que era Juan Bautista. Entonces, Eran familia. eran primos. Entonces, Jesús recién iniciaba su ministerio o estaba, pongámosle, a mitad del ministerio, entonces se puede deducir que si el Señor Jesús murió de 33 años, Juan tendría por ahí unos 31, máximo 32 años en el momento de su muerte, ¿cierto? Entonces, Juan Bautista terminó su carrera muy joven, ¿cierto? 32 años. Si hablamos de Pablo, bueno, algunos teólogos consideran que él tenía entre 58 y 64 años cuando fue decapitado por orden de Nerón César. El doble que Juan. Pero él dijo, he terminado mi carrera. Entonces, la pregunta es, ¿se murió Juan sin terminar lo que tenía que hacer? Claro, él dice, cuando Juan terminó su carrera, 30 años la terminó. Pero Pablo allá a los 60 y tantos años dijo, he terminado mi carrera. Entonces, ¿hizo más Pablo porque vivió más años? Tampoco. O sea, el reino de los cielos no va a juzgar en base a eso. El reino de los cielos va a juzgar en base a si terminó o no la carrera. ¿Me hago entender? O sea, que todos venimos con una carrera. Con una carrera, entonces. Un objetivo. Juan arrancó su carrera, ¿cierto? Y llegó a su meta. Esa es a lo que la Biblia llama perfección. Perfección es cuando alguien cumple aquello para lo cual fue hecho. Ah, que tuvo errores, sí. Todos tenemos errores. Que tuvo errores, Abraham los tuvo, que Moisés tuvo errores. Todos. Que David tuvo errores. Es decir, cuando Dios nos dice a nosotros que seamos perfectos, no nos dice que no cometamos errores, porque eso no se puede, eso es imposible. Lo que nos dice es que terminemos la carrera que Él nos ha encomendado. Entonces, Juan tenía una carrera, sí, ¿cuál? Voz que clama en el desierto, enderezad la senda, ¿cierto? El camino al Señor. Él le hizo apertura al ministerio de Cristo. Esa era su carrera. Pablo tenía otra carrera. ¿Cuál? Llevar el evangelio al mundo civilizado de aquella época, ¿cierto? Se anduvo toda Europa y fundando iglesias. Esa era su carrera. Y pudo morir tranquilo diciendo, he terminado mi carrera. Entonces, en base a esto, entonces entendemos que el camino es mi carrera. O hay caminos. Aunque la carrera es una, también hay caminos que se caminan en esa carrera. Entonces, todos los seres humanos tenemos un diseño. Todos. Nosotros no, y esto yo soy insistente en esto,
Nosotros no aparecimos aquí porque sí, o no aparecimos en el mundo porque es que, en fin, por la razón que nosotros podamos creer, ¿cierto? No. La vida, por eso les ponía el ejemplo del melón también al principio. La vida no está en nuestro poder. Nosotros no tenemos la capacidad de dar vida. No. Nosotros cuidamos, regamos, ¿cierto, Pedrito? Nosotros abonamos. Pero a últimas la vida la da Dios. Amén. Nadie más. Nosotros como seres vivos nos tuvieron que haber diseñado y creado y determinar en qué época de la historia de la humanidad aparecíamos. Porque yo no aparecí por allá en 1500 y algo, por ejemplo. O porque no nací por allá en Asia o en Europa. ¿Quién determina esas cosas? Eso no lo determina papá y mamá. Bueno, vamos a tener un niño y ese va a ser fulano de tal. No. Uno humanamente puede ponerse de acuerdo con una mujer, ¿cierto? Una pareja para tener un hijo. Pero el que determina qué tipo de alma va a venir, en qué tiempo de la humanidad y en qué lugar del mundo es Dios. ¿Sí? Esas cosas las define el Señor. Y juntamente con esa criatura viene un camino, una carrera. Algo que Dios deposita, y aquí vamos a entrar en materia, porque Dios opera interna y externamente. Dios codifica esa carrera dentro de nosotros. Ese camino lo pone en algo que se llama el corazón. ¿Cierto? Por eso el texto que leímos, Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego culpa al Señor. Es decir, me explico, a ver. Hay gente que tiene una virtud. Bueno, no voy a decir que hay gente porque todos tenemos virtudes desde niño. Por eso la Biblia dice, instruye al niño ¿en qué? En su camino. Mire, y a veces nosotros entendemos que es que lo que nos está mandando es que le enseñemos la Biblia desde niño. Bueno, sí nos manda eso, pero en otros pasajes de la Biblia, ¿cierto? Como en Deuteronomio 6, donde nos habla que hay que enseñarle desde niño. Pero en este versículo de instruir al niño en su camino es que yo como padre tengo la responsabilidad de hacerle un análisis psicológico al muchacho y entender cuál es el camino que Dios ha puesto en su corazón y instruirlo en ese camino. Y aunque viejo no se apartará. ¿Por qué? Porque el camino es algo que amamos. Es algo que tenemos en el corazón y no somos capaces de negarnos a eso. Y que cuando no lo encontramos somos humanos frustrados. Porque no hemos encontrado el camino que Dios puso en nosotros. Hay quienes no encuentran el camino, hay tres tipos de personas, ¿no? Quienes no encuentran el camino, quienes tuercen el camino y quienes encuentran el camino. El camino es el mismo propósito. Es el propósito. Es el propósito, pero es un propósito temporal. ¿Me explico? Porque hay un propósito eterno que Dios tiene con nosotros. Pero cuando yo hablo del camino es algo que yo tengo que hacer es en esta vida. Particularmente en esta vida, no es una cuestión que yo tenga que hacer después que resucite. ¿Me hago entender? Es algo que Dios puso en mi corazón para que yo realice mientras estoy vivo. Por ejemplo, el propósito de Juan era abrirle camino al Señor. Él lo hizo y listo. Cumplió su propósito. Es un propósito terrenal, temporal, que opera en esta vida. Y Dios lo pone allí. Entonces uno empieza a observar al muchacho y decir, bueno, es que hombre, le gustan los carros, por ejemplo. Desde pequeñito, como que sí, se monta y a veces pasa así, ¿cierto? Y los carros, y nadie le saca los carros de la cabeza, y desde niño, pero es que en la casa no hay mecánicos, no hay conductores, no hay nadie, y los carros. Y de alguna manera, algo quiere hacer Dios con ese ser humano a través de esa carrera, que uno no sabe qué. Y aquí aclaro algo, porque es que muchas veces en la iglesia hay una mala enseñanza, que es que a Dios se le sirve siendo pastor o esposa de un pastor. No. Sencillamente, ser pastor es una entre miles de carreras que Dios da a sus hijos, en que Dios da a la creación, ¿cierto? Aunque estamos hablando de nosotros como cristianos, porque vamos a ser juzgados por eso, hay a quienes Dios llama a trabajar de tiempo completo en su obra y ni siquiera únicamente como pastor. Yo conozco hombres que trabajan de tiempo completo en la obra de Dios y no son pastores, trabajan en otras áreas. Como en cuál, Andrés.
Por ejemplo, yo conozco un consejero espiritual que él no es pastor, pero Dios le ha abierto camino, ha inclusive ido a otros países, ¿sí? Dios le ha permitido tener muchas charlas, conferencias, no es pastor, pero Dios a través de esa labor lo sostiene. Hay quienes dicen, no, es que yo quiero ministrarle a los niños huérfanos, y trabajan y alquilan una casa, empiezan a recoger niños de la calle y Dios les empieza a abrir puertas, les empieza a mandar gente con dinero para que los apoye, pero es Dios sosteniendo ese ministerio y no son pastores, ¿sí? Pero están rescatando niños de la calle y Dios les está sosteniendo sus necesidades económicas. Ah, no, que es que vino el alcalde y me dio tanto, es que fulano, no, Dios mueve a esa gente. ¿Me hago entender? Entonces, pero es que yo desde que era niño yo quería eso, yo veía a los niños en la calle, yo decía, pobrecitos, sí, qué pecadito. Entonces, el camino, Dios pone el camino, ¿me hago entender? Allí en el corazón. Entonces, por eso uno como padre tiene la responsabilidad de ver a los hijos, obviamente, primero encontrar el camino de uno, porque muchas veces uno está hasta perdido en el camino, ¿no? Pero lo que Dios nos pide es que instruyamos al niño en su camino, en el camino que Dios le dio al niño. Porque todos tenemos un camino. Recordemos cuando Elías estaba en Horeb. ¿Por qué Elías estaba en Horeb? Lo que Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Si Dios a uno le pregunta, ¿qué hace ahí? Es porque ahí no tiene que estar, ¿cierto? Entonces, ya vemos que Elías estaba desubicado. ¿Por qué? Y le dijo, ve por ese tu camino. Es decir, mío, enrútese otra vez. Sí, porque está desenrutado. Reembobinemos. ¿Qué pasó? Enfrentó una nación entera. Descendió fuego. Mató 850 profetas. 450 de Baal y 400 de Acera. Eso fue una maravilla. Pero Jezabel, que era la bruja que gobernaba, manipulando a Acán, dijo, así me hagan los dioses y me añadan, si mañana no tengo la cabeza de Elías acá. Claro, él se asustó. Con una amenaza. Después de haber experimentado tremendo poder como humano, Se desatina cualquiera. se asustó y era una mujer que ya había matado a más de uno, entonces no era cualquier amenaza. Así que, claro, él se asustó como humano y él huyó. Y por eso Dios se le aparece. ¿Y qué haces aquí? Ve por tu camino. Y necesito que me unja a Eliseo. En fin. Entonces mire que todos tenemos un camino. Por eso la palabra dice, reconócelo en qué. En todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Entonces tenemos un camino que hacer en esta vida. Entramos entonces en esa dinámica de andar ese camino. Cuando andamos ese camino, somos perfectos. O Dios nos ve en el camino de la perfección. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque esta semana pasada fui y compré 2 lapiceros, ¿cierto? Lapiceros. Pedrito, ¿cierto? Lapiceras. A lapiceras. Bueno, habían varios precios, así que tomé un precio como medio. Uno dice, bueno, ya este es bueno. Ahí los tengo, no sirven. Escriben a ratos y se les va la tinta. Sí, escriben y se les va la tinta. Entonces, ahí están nuevos, pero no me sirven. Es más, no quisiera verlos, quisiera que alguien se los llevara. Sí. Démelos por ahí, Lo barato sale caro. No, es que... De hecho, le dije a hubiera comprado los baratos, porque estos días compré unos de 10 pesos. ¿Qué? Los 10, 15 pesos, qué maravilla, ahí está. Sí. Entonces, compré uno más carito, que es que porque a ver que la laminita gruesa, ¿cierto? Más calidosita. Pero ¿qué pasa? No me sirve. ¿Por qué? Porque son imperfectos. Así sean más caros que los de 10 pesos, pero son imperfectos, porque no escriben. A ellos los hicieron para escribir y no escriben. A veces me dan ganas de llamar a la empresa y decir, vea, esos lapiceros que ustedes venden no sirven. ¿Sí? Y es una marca buena, ¿sí me entiendes? Por eso los compré. Entonces, ahora, así mismo Dios nos ve. Dios nos ha creado con un propósito y con un camino que caminar. Nosotros le somos productivos a Dios cuando andamos ese camino, porque para eso nos hizo. ¿Me hago entender? Cuando nosotros nos salimos de ese camino, no estamos escribiendo como deberíamos, ¿sí?
Dios nos hizo fue para que andáramos por acá, porque aquí es donde somos productivos. Y todo nuestro potencial puede ser explotado, es ahí en ese camino. Cuando nos salimos, somos infructíferos. Entonces a Dios no le servimos. Por eso habla de que la perfección es un camino, no un estado. O sea, nadie aquí puede pararse, ninguno podemos pararnos y decir, es que yo soy perfecto. No, lo que podemos decir es, yo ando el camino de la perfección. ¿Qué? Ando el camino que Dios me trazó que andar. Entonces, la perfección para el hombre es un camino y no un estado. ¿Me hago entender? Por eso le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Porque el andar es el que lo hace ser perfecto. ¿Cierto? El día en que me detenga ya deje de hacerlo. Así que ese propósito Dios lo pone dentro. Ahora, yo les hablaba de que hay quienes tuercen su camino, como dice Proverbios 19:3, ¿cierto? La insensatez del hombre tuerce, porque hay quienes están en el camino, pero torcido. Me explico. Voy a ponerles un ejemplo. Hay quienes tienen, por ejemplo, una virtud para la música tremenda. Desde niño uno lo ve y uno dice, qué maravilla, ¿cierto? Este muchacho va a llegar muy lejos. Indiscutiblemente el camino que Dios le dio a ese ser humano es por ahí, es la música, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Llega a grandecito, empieza a cantar, viene la fama, vienen las propuestas, ¿cierto? El dinero, que cantar allí, aquellas, viene el alcohol, las fiestas, las drogas, las enfermedades después, porque eso es lo que a uno no le dice el diablo, ¿cierto? No le muestra la otra cara de la moneda, problemas familiares, aquí y allí, que los hijos ya no lo quieren, y después le echa la culpa a Dios. Es que Dios no me ama, es que Dios no me quiere, es que mire. No, torció su camino. Hizo uso, porque a ver, porque cuando a uno le dan un camino, a uno no le dan el camino solo. Es decir, a uno no le dicen, vea, ande este camino y ya. No, a uno le dicen, vea, mío, el camino suyo va a ser este, se va a ir por este desierto y tiene que cruzarlo todo. Entonces, si ese es el camino que Dios te dio, Dios te va a dar agua, Dios te va a dar unas carpas para que acampes y te guardes del sol, ¿sí? Y tal vez dar un par de camellos para que te ayuden a cargar lo que tienes que cargar. Pero si el camino que Dios te dice, mira, el camino que te di es que te cruces toda la selva amazónica, pues entonces ya te va a dar un machete, ¿cierto? Y te va a dar otras cosas. ¿Me hago entender? Es decir, Dios nos da conforme al camino, ¿cierto? Por eso uno no puede, y les he dicho y vuelvo y les digo, uno no puede mirar a los demás. ¿Sí? Es que este muchacho tan bruto. No, o sea, sí hay más inteligentes que otros, seguro que sí. Y hay otros más bruticos que otros también, ¿cierto? Sí. Seguro, o sea, no puedo. Pero seguramente el que es brutico, por ahí hay por un lado que es una maravilla. Uno ve que el brutico, que ese que a veces no piensa bien para hacer las cosas, a veces uno ve que ese servicio, ese está ahí, que hay para hacer, ¿cierto? Esa buena disposición para hacer las cosas, y uno dice, ¿cuánto quisiera que esté más inteligente fuera así? ¿Cierto? Porque a veces el que sí es más inteligente y razona bien y piensa bien, ¿qué problema para que haga un favor? Gracias. Normalmente no sirve. Entonces... Me siento observado. Ese dato está bueno, ¿Lo escribieron a usted? Pedro, el que te observado, maestro, por favor. Ese es el camino, o sea, el camino está adecuado. Es decir, si yo soy brutico, yo no debo quejarme por ser brutico. ¿Por qué? Porque en el camino que Dios me dijo que andara, seguramente no voy a necesitar mucho esa inteligencia. ¿Sí me entiende? Es como el que va para el desierto a pedirle al Señor un machete. ¿Pero un machete para qué? No, Señor, es que yo quiero un machete. Pero vas para el desierto, ¿un machete para qué? Un machete en el desierto. Entonces, a veces uno pelea con Dios para que le dé cosas que no necesita. Es más, vea, yo les pongo un ejemplo, a ver, cuando nosotros teníamos el local en 180 con Beruti, allá una cuadra, ¿cierto? Cuando resultó el alquiler de esta casa, yo no quería, ¿por qué? Porque es que estamos como a qué, 30 cuadras más, 40. Estamos a 30 cuadras de 180, de ahí para ahí como 50 cuadras.
Entonces 50 cuadras, y yo decía, bueno, pero es que estamos muy lejos del lugar, y bueno, para estar viniendo, y como no habían líneas de colectivo de aquí a allá, no existen, siempre tendríamos que mover en taxi o en remis. Entonces yo como que pensando en eso, pero yo dije, no, pues si es la que el Señor proveyó, esa es, ¿cierto? Y nos tomamos la decisión y nos vinimos. Bueno, a la semana cuarentena. Fuimos 2 veces a la iglesia, ya nunca más. Sí. Y cuarentena y ya hasta el día de hoy. Entonces, uno a veces se pasa pidiéndole cosas a Dios que ni va a usar en la vida. ¿Me hago entender? Entonces, Dios nos da conforme al camino. ¿Sí? Que el que es inteligente, algo necesita hacer Dios con esa persona, y en esa obra se necesita la inteligencia. Así no tenga nada más, así sea un egoísta que no piensa en nadie, pero esa inteligencia Dios la necesita. Y el camino de Él no es que piense en los demás, es que haga uso de eso en algo que Dios le va a encomendar. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, en Dios hay una funcionalidad y una gama de operaciones infinita, porque Dios es un ser infinito. O sea, Dios no es un ser de copiar y pegar, ¿cierto? No. Él a todos nos hace diferentes, con capacidades diferentes. Entonces, ¿me entienden el concepto de torcer el camino? Es aquel que efectivamente va porque el camino es algo que se siente. Se siente. Es decir, el camino no es algo que es que no, mi papá dijo que yo tenía que estudiar aeronáutica civil y pues yo estoy aquí porque mi papá dijo no. El camino es algo que yo siento en el corazón, desde niño. Que a veces se pierde, el camino sí se pierde. ¿Por qué? Por a veces perseguir lo que no se debe perseguir. Uno se desvía, uno se pierde, ¿cierto? Entonces, el camino es como el plan que tiene Dios para uno. El plan terrenal. Sí, por eso. Pero es como eso. Entonces, hay una función que hacer en la tierra hasta que muramos. Ese es el camino. A mí lo que más me ha apasionado es el fútbol. Ese era mi camino. Si hay cosas que están en el corazón y uno dice, pero bueno, pero un futbolista, ¿quiere Dios que alguien sea futbolista? Hombre, ¿Sí? Dios tiene gente en toda parte, ¿sí? Dios tiene gente en la política, en el fútbol, en toda parte. Por eso vuelvo a lo que les decía ahorita. A veces en las iglesias nos enseñaron que a Dios se le serviera únicamente en la iglesia. No. O sea, la iglesia es parte de nuestro culto. Venimos y nos reunimos para, como un solo hombre, adorar al Señor. Y que el camino del pastor es tener cuidado de la grey, sí, ese es el camino del pastor, pero ese no es el camino de la congregación. Cada uno tiene su propio camino, ¿sí? Entonces, todo está es en el propósito que Dios quiere hacer algo. Usted no sabrá que siendo futbolista, cosas va a hacer Dios a través de eso. No, de hecho, yo iba enrutado desde niño en el fútbol. Llegué a reservas del Pérez y me torcí. Entonces, sin embargo... Y es una frustración para el hombre hoy en día. No, es que ahora, voy a aclarar algo también, ¿no? Bueno, pastor, una pregunta. Entonces, los chicos que son famosos desde niños y les dan, ejemplo así, pues traemos así. Ejemplo, Luis Miguel, que de joven desde niño ha sido eso y tal, y ese es el camino de él en la vida, ¿no? Sí, es el camino de él. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos uso del camino para nosotros lo torcimos, porque no estamos glorificando a Dios con nuestro camino. Claro. ¿Sí? Es decir, usurpamos lo de Dios. A los cantantes y a algunos actores les puede pasar eso por decir algo, pues, o tal vez a la mayoría, que ya utilizan el camino, que sí son ser cantantes y tener pues de pronto ese éxito, pero finalmente lo que hacen es Lo usaron para sí mismo. lucrarse en ellos, por decirlo así. Entonces, no quiere decir que no haya sido el camino, fue el camino, lo que pasa es que lo torció y no honró a Dios con su camino. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos. Andrés, ¿un cantante debe por obligación cantarle solo a Dios o puede cantarle como una balada al amor, a la mujer, al despecho? ¿Es pecado eso? Vea, eso es camino? Es un debate que se ha tenido, pero a ver, yo les voy a dar una opinión personal, ¿no? Yo creo que la música, aunque usamos la música como canal de adoración al Señor, la música hace parte también de la vida social del ser humano. Y si nos vamos al tema, pues dentro de la iglesia cristiana tenemos canciones a la mamá, ¿cierto?
a la esposa, que son cristianas, pero ¿qué las hace cristianas? Que las inventó un cristiano, pero si nos vamos a ciencia cierta no son cristianas, porque una canción cristiana es la que es a Cristo, ¿sí? Entonces, pero que podemos cantar una canción a la mamá, pues sí, es parte de nuestra cultura y de nuestra vida, la esposa es parte de nuestra cultura, ¿cierto? Y hay balas románticas muy hermosas, pues. Entonces, en ese sentido tampoco podemos tener un cierre ahí, me hago entender, pero siempre haciendo uso pues de este canal para glorificar al Señor. Luis de Israel canta música así, pero él es cristiano y él glorifica a Dios en todos sus éxitos, en todo lo que hace. Ricardo Montaner Y también. tiene varias ¿verdad? fundaciones. Pero Bueno, eso ya son, a ver, hay asuntos en los que uno como, hay cosas que se ven desde fuera, ¿no? Pero pues solo Dios las conoce desde dentro, en ese sentido. Pero respondiendo a esa pregunta, sí, el problema es que hay gente que anda el camino y que lo vivió y internamente sienten cierta complacencia porque hicieron lo que les gustaba, pero muy en el fondo de su espíritu sienten que no se conectaron con el Creador como debían, y por eso en su muerte no tienen la confianza de decir, he terminado la carrera, porque aunque andó el camino, lo torció y no glorificó a Dios en su camino. ¿Me hago entender? Ahora, el Salmo 91, vamos a leer el versículo 11. Sí. dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ok, entonces mire que aquí encontramos un plural. Esto para dar respuesta también a Andrés Felipe. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, yo tuve un deseo muy grande de ser futbolista y me frustré porque nunca lo logré. Ahora, el camino del hombre en muchas ocasiones no es uno solo, sino que el hombre tiene caminos. Dios le va dando caminos en su corazón. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo se pueden lograr a cierta edad, ¿cierto? Por ejemplo, yo no puedo decir, es que el camino mío era ser el mejor estudiante del bachiller y no lo logré, entonces ya que ya no tengo camino, entonces ¿qué hago vivo? ¿Cierto? O sea, tal vez hacía parte o era un camino para un momento. Es decir, el hombre también tiene caminos. Hay tiempos y hay caminos. El problema es cuando el hombre quiere regresar al pasado a caminar un camino que no caminó cuando debía caminarlo. ¿Me hago entender? Que es otro problema que tenemos los seres humanos. Entonces, ya no puede jugar en el deporte. No, en el A. ayer fui casi me muero. Entonces, ¿qué ocurre? Que es otro problema que vivimos los seres humanos, y es, Dios sectorizó la vida de los hombres en tiempos. En tiempos. Y de hecho la psicología hoy día ha descubierto eso, que la vida del hombre está, y eso desde que la crisis de los 30 y de los 40, eso no es ninguna bobada, eso tiene algo de verdad. O sea, uno va entrando en etapas de la vida donde uno ya tiene una concepción diferente. Amén. Y sabe que no puede volver atrás. ¿Sí ves? Entonces, Dios, y por eso dice también la palabra, en tus manos están mis tiempos, oh Dios de la eternidad. Mi vida está sectorizada en tiempos, y cada tiempo también tiene un camino. ¿Sí? Aunque puede haber un camino de toda la vida, también en los tiempos hay caminos. Entonces, ejemplo, lo que dice Andrés Felipe, no, yo tuve un deseo de ser futbolista, era un camino de un tiempo, pero cuando el tiempo se cierra, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, proyectarnos al camino que me está abriendo el tiempo en el que estoy, porque si yo trato de volver al pasado para andar ese camino, quemo el tiempo que tengo y ni hago lo de allá ni hago lo de acá. ¿Me hago entender? Porque son tiempos, ¿sí? Entonces, por eso el texto que leímos, Proverbios 14, 8. La ciencia del prudente está ¿en qué? En entender su camino. Entonces, aquí es donde yo tengo que meditar, bueno, ¿en qué tiempo estoy? ¿Sí? Y en este tiempo, ¿qué camino es el que Dios me ha entregado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? No con esto quiero decir que hay cosas que desde la niñez no se pudieran hacer hoy. Se pueden hacer, pero hay otras que no. Hay otras que sencillamente es imposible, ¿sí ves? O hay quienes dicen, no, es que yo sentía que yo debía haberle dado algo a mi mamá y se murió ya se cerró el tiempo de ese camino, ya no tiene tiempo, ¿sí? Entonces, hay otro tiempo y hay otro camino, tal vez ya sea redimirse a través de sus hermanos, en fin.
Pero es importante entender eso, los tiempos para que no destruyamos la oportunidad que tenemos hoy. Si destruimos la oportunidad que tuvimos ayer, no destruyamos la que tenemos hoy. ¿Me hago entender? Y que el Señor nos dé el entendimiento, como dice aquí, la ciencia del prudente está en entender su camino. Que entendamos el camino de hoy. Por ejemplo, estamos en Mar del Plata predicando la palabra. Amén. Que es que viene el invierno, que no, que mire. Bueno, pasa el tiempo. Ya el día de mañana no estamos en Mar del Plata. Ay, cuánto me hubiera gustado haber hecho esto en Mar del Plata. ¿Me hago entender? Así es. Entonces, ¿Por qué no fuimos a la playa? es el problema del hombre. O sea, no vive su camino y quiere estar volviendo al pasado. Eso es imposible. Pero ¿Sí? es que eso que también nosotros vivimos en Colombia y qué bueno ir a Cartagena de San Andrés, qué bueno poder ir a Santa Marta y estamos acá pegados de la playa y no vamos. Así Y no vamos. No, fíjate, y uno recoge y chapa Cartagena y para San Andrés, no como... Digo, es un Ay, borrego son de plata. Pero plata. así funciona, uno como loco Aquí en va, función de la playa. De hecho, al pastor no le gusta ni el mar tan siquiera. No, a mí sí me gusta. A mí me gusta verlo y me gusta sentarme a las orillas del mar, pero meterme casi no me gusta. Bueno, pero la ciencia del prudente, mire. Y qué bueno que le digamos a Dios que nos dé ciencia y prudencia para entender nuestro camino hoy, ¿sí? Y caminarlo. Yo he entendido cosas tan sencillas, y ustedes dirán, otra vez con las sandías. Pero cosas tan sencillas como esas, créanme, yo desde niño, yo quería ver una mata de sandías dando sandías. Nunca había visto en mi vida. Y Dios me permitió el momento, yo digo, bueno, está el lugar, está esto, fui y compré la semilla. Y para mí ha sido algo que yo cumplí algo de mi vida. ¿Sí? Tal vez un camino muy cortito, y ustedes no se imaginan todo lo que Dios me ha enseñado a través de eso. ¿Sí? Desde el punto de tener la tierra lista, la semilla, el abono, que esto, y esas cositas yo las metabolizo aquí en la iglesia. Y yo digo, claro, si al hermano yo le echo el abono muy cerca a la raíz, lo seco, ¿cierto, Pedrito? Sí. Claro. Sí. Ya secó a Pedrito. Sí, no, sino que Pedrito sabe del campo. Sí, entonces, maté como 3 sandías cuando estaban pequeñitas, Pedrito, porque le eché el abono cerca a la raíz. Pero sí, el no saber eso. Claro, y eso lo entendí a través de una experiencia, de que a veces si hay palabra que puede ser verdad, pero si yo se la lanzo a una persona en el tiempo inadecuado, yo lo puedo sentar, eso ocurre. Sí, entonces, pero por eso son caminos que el hombre tiene en su corazón, Dios los pone allí, porque a través de esos caminos algo le quiere enseñar. Que es que era ser futbolista, tal vez había algo que aprender allí, listo, no se logra, pero tal vez Dios usará otros caminos para metabolizar esa verdad. ¿Me hago entender? Amén. Pero no podemos negarnos a nuestros caminos, ¿sí ves? Y aprovecho para motivar a Lucía ahorita que estamos aquí, que tenemos una estudiante aquí. Amén. Si es algo que está en el corazón, si Dios lo puso allí, hay que caminar. Amén. ¿Sí ves? Y teniendo en cuenta siempre, como dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y el día de mañana uno sabrá por qué Dios lo puso donde lo puso. ¿Sí ves? Es el que lo pone a uno busca otra cosa y él es el que dice, no, esto es esto y ya. Y Puede listo. ser. Y la cuestión es andarlo, porque muchas veces uno no anda y le pasa la oportunidad. Ok. David, por ejemplo, mire, vamos ya acercándonos al final, unos 10 minutitos más. En la Biblia tenemos hombres muy diferentes, tenemos a Elías, a David, a Moisés, a Sansón, todos diferentes, ¿cierto? Porque así opera Dios. Por ejemplo, vemos a un Elías que, mi respeto, ¿cierto? Resucitaba a los muertos, hacía que fuego cayera del cielo. Uno dice, uy, qué hombre tan poderoso. Cerraba los cielos. Cerraba los cielos, el que le tenía miedo a la bruja. Y con todo eso le tenía miedo a la bruja. No, Que era la con habilidad todo eso humana. hizo correr una mujer. Aunque no era cualquier mujer, ¿no? Ahora, pero si vemos, por ejemplo, ¿Qué le quiso decir a las mujeres a Dios? pero si vemos, por ejemplo, un David, A los hombres, ¿no? no hay un registro bíblico de que David haya resucitado a algún muerto, ¿cierto? Y seguramente nunca lo hizo. Además, antes lo que hizo fue matar mucha gente, ¿cierto? Bueno, en el sentido de que fue un hombre de guerra. Pero fue un rey, ¿sí? Un rey fuerte, un rey que la Biblia lo exalta.
un hombre que nos dejó 150 salmos. Bueno, tal vez algo menos porque algunos son de Asaf y de otros salmistas, pero nos dejó registros maravillosos de su conocimiento de Dios. O si vemos un Sansón, pues tampoco resucitó muertos, pero un hombre que manifestó una fuerza impresionante, ¿cierto? Nunca antes vista. Y si vemos un Moisés, lo vemos ya en otra faceta. Para mí Moisés es muy admirable, un hombre que se le paró a Dios al frente y le dijo: si usted va a matar a ese pueblo, máteme a mí primero. Uno dice: wow, un intercesor impresionante, ¿sí ves? Entonces todos con virtudes diferentes. Pastor, una pregunta. ¿De pronto en esta época puede existir algún Sansón? Hablándolo de fuerza, digámoslo acá en la tierra, pues, no fuerza espiritual. Sino que en Dios todo tiene un propósito, ¿no? Y yo lo que veo en la Biblia es que Dios, y esa frase está en una película que creo que es la tercera de las crónicas de Narnia, con el león Aslan, que dice que ninguna cosa ocurre igual dos veces. Y yo he notado eso en la palabra de Dios, que Dios no hace como una cosa dos veces, ¿no? ¿Sí? De la misma manera. O sea, por eso vemos que un Sansón nunca más, vemos la muerte de Moisés y nunca más hubo otro hombre como este que hablaba con Dios cara a cara. Nunca vemos como otro en esa dinámica. Sí. Ni aún con Elías y Eliseo, que Elías hizo 7 milagros y Eliseo hizo el doble. 14. Porque le pidió la doble porción, ¿no? Entonces todos somos diferentes, ¿cierto? Y como que Dios no siempre hace funciones diferentes, no queriendo decir que alguien no pudiera en algún momento manifestar una fuerza sobrenatural por el Espíritu. Lo podría hacer, pero como en asuntos particulares, ¿no? Particulares. Como veía yo en cierta ocasión un hombre que tuvo un accidente y le cayó una roca como de 500 kilos encima. Y él, yo no sé cómo la empujó y la alzó y la lanzó. Y eso lo investigaban, que cómo ese hombre hizo eso, ¿cierto? Pues yo lo que digo es que Dios le dio fuerza. Un árbol que, algo así, que tuvo la fuerza para levantar una rama de un árbol y poder pasar con el auto, porque estaban, creo que aprisionando el hijo. Pues eso fue una cosa... Son cosas tremendas y uno dice: no, ahí tuvo que haber una fuente sobrenatural, ¿cierto? Dios les dio poder y alzaron eso. Entonces, concluyendo, vamos a tocar un último tema, y es que, a ver, nosotros tenemos un espíritu amalgamado para algo, ¿cierto? Volvemos al punto. Ejemplo, los computadores. Cuando uno va a comprar un computador, uno tiene que saber para qué lo va a comprar, porque no todos los computadores son iguales. No es que el computador que quiero comprar es para Facebook. Listo, vaya a comprar cualquier computador. Pero no le meta tanta plata. Pero si yo ya digo: no, es que yo soy diseñador, es que yo voy a trabajar animación 3D, bueno, ya lo que usted necesita son estas especificaciones, eso le vale tanto. ¿Y si es director de fotografía? Hay que comprarse una cámara. Entonces, las cosas van de acuerdo a una necesidad, ¿cierto? ¿Por qué Dios nos creó? Porque Dios tiene una necesidad en su reino y nosotros la vamos a suplir. Cristo en nosotros. Nosotros fuimos diseñados desde el principio para, a ver, ¿cuál es la palabra? Nosotros somos como un vaso. Desde el principio hemos sido formados así, para contener algo. Fuimos formados y diseñados desde el principio para contener a Cristo. Desde que Dios creó a Adán. El árbol de la vida no es otra cosa que una representación de Cristo. Que cuando el hombre lo hubiese comido y metabolizado, Cristo hubiera entrado en él. Desde el principio fuimos diseñados así, a diferencia de las otras criaturas. Fuimos diseñados para contener a Cristo, ¿sí? Y para que Cristo en nosotros hiciera una expresión de la multiforme sabiduría de Dios. Y para eso Dios le dio forma a nuestro espíritu. Cada uno de nosotros tiene un espíritu diferente y tiene unas virtudes y unas expresiones diseñadas para expresar eso de Cristo que solo en usted se puede expresar. Amén. Eso nos hace únicos y particulares. Y aunque decimos: si usted no hace, otro hará, sí, pero no de la misma manera. Como nosotros hacemos las cosas, solo nosotros las podemos hacer. Por eso el comparar es ofensivo. Es que usted no es como fulano. Sí. No, es que fulano es fulano y yo soy yo, ¿cierto? Eso es lo que decimos. Entonces, porque es que todos somos distintos y hechos para diferentes cosas. Entonces, el espíritu tiene una forma. Ya hablamos de torcer el camino y eso lo usa también el enemigo, esa es la estrategia de él. Si nosotros como padres erramos en identificar el camino del hijo, Satanás no erra. Siempre he dicho que Satanás tiene una psicología impresionante. Él analiza
el camino del muchacho, porque el mal no podía hacer otra cosa más que pervertir lo que Dios crea. Porque yo le decía a alguien, el mal no tiene poder ninguno. ¿Qué es lo que hace el mal? Robar lo que Dios crea para usar ese poder. ¿Cuál es el poder que el diablo usa? El que Dios le dio cuando era un ángel. No más. El mal no tiene ningún poder, él roba el poder que Dios otorga. Entonces, cuando captura a una criatura, usa su poder, ¿cierto? Eso es lo que el mal hace. Entonces, el enemigo lo que hace es analizar el camino de cada ser humano. ¿Para qué? Para poder canalizar su propósito en base a ese camino. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. En la iglesia hay algo que se llama profecía, ¿cierto? Dios amalgama el espíritu de un individuo para que pueda canalizar esta capacidad de Cristo. Porque la profecía no es una capacidad humana, sino una capacidad de Cristo. ¿Qué es la profecía? Prever el futuro. Solo Cristo lo puede hacer. Pero Cristo lo hace a través de personas que Él elige, y a estos se llaman profetas. Ahora, cuando la persona nace, su espíritu está amalgamado para eso. Por eso Él le dijo a Jeremías, antes que nacieses te vi, te conocí, te di por profeta. Entonces el enemigo analiza eso y dice, el diseño del espíritu de este fulano es para esto, vamos a meterlo por acá. Y si la persona no tiene la orientación, la guía, la formación, el enemigo se roba ese diseño. Y ahí es donde nacen los clarividentes. ¿Sí me hago entender? O sea, espíritus malignos usando un propósito, un diseño espiritual en una perversión. ¿Me hago entender? Los clarividentes, un ejemplo, nacieron para ser profetas, pero el enemigo los volvió clarividentes. Ajá. El enemigo pervirtió el camino. ¿Sí? O sea, su espíritu está diseñado para albergar de una forma el don profético. Pero como no, recordemos, somos diseñados como contenedores. Lo que llenó ese contenedor no fue el espíritu de Cristo, sino otro espíritu. Y ese espíritu lo que está haciendo es operando en base a la forma que tiene el espíritu de la persona que expresa. ¿Sí ves? Y ahí es donde viene el engaño. ¿Me hago entender? Entonces de allí es donde es importante considerar el camino del muchacho. Porque, y no solo el del muchacho, nuestro camino. Porque hay profetas que se han vuelto adivinos. Y la Biblia muestra a Balaán, que aunque lo llama profeta, también lo llama adivino. Y uno dice, ¿es profeta o es adivino? No, era profeta y terminó siendo adivino. ¿Por qué? Porque aunque su espíritu tenía un diseño para contener el don profético de Cristo, el dinero lo sacudió, el dinero lo desvió, torció su camino y empezó a cobrar la profecía. ¿Sí? Y entonces cuando empezó eso, ¿qué pasa? El don de Cristo se disipa porque el don de Cristo no opera en esa función y entra el mal a tomar el diseño y a canalizarlo en la esfera de la oscuridad, que es adivinación. ¿Sí? Y esa adivinación es un espíritu clarividente operando a través de un contenedor. Y así en todo, en todo. El enemigo busca los diseños desde la niñez para pervertirlos. ¿Sí? Que el diseño es la música. Vamos a ponerlo a cantar el reggaetón más desatinado que haya. ¿Cierto? Entonces, y degenera la música, degenera los estilos, degenera todo. Eso es lo que hace el enemigo. Una degeneración, una perversión de los diseños. Cada persona tiene un diseño y lo que el enemigo busca es pervertir. Nuestra función es, uno, a través de lo que el Señor nos dice, de su conocimiento y de su sabiduría, encontrar nuestro diseño, nuestro camino, en nuestro tiempo. Y dos, orientar a nuestros hijos, ¿cierto? A encontrar ese diseño, que ellos lo encuentren, ese camino que Dios le dio, que ellos puedan caminar en ese camino y que sean útiles a Dios y el Señor los vea andando en el camino de la perfección. ¿Me hago entender? Ok. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde ya, por este momento que hemos tenido.